si divorcias el proceso de creación de una obra de arte de su venta, podría ser arte aunque sea vendido. Por ejemplo, si tú eres un artista que crea su obra y le dice a una persona, véndemela. Yo ya la hice, ya la terminé, véndemela. Sigue siendo un producto que es arte, claro, solamente que se está distribuyendo. Y a ver, y esto es algo que me he topado constantemente con este problema porque, o sea, la definición es relativamente reciente para mí, que me comprometí con esta idea de tratar la filosofía, la ciencia y el arte como categorías sui generis y tratando el arte con un cierto nivel de respeto aurático de el arte no se puede crear con la intención de ser vendida. Pero es la frase, no se puede crear con la intención de ser vendida. Si tú creas un producto con la intención de comercializarlo, es producto. Si tú creas con la intención solo de crear, pudiera caber en diferentes categorías. Pero es utópico pensar que solamente vas a crear. O sea, no existe ninguna pieza. Pero a ver, es lo raro del lenguaje y las definiciones. Y ahí es donde me pierdo un poco. O sea, incluso el querer empujar cierta idea implica una venta, o sea, es una venta de... Pero Roberto, ahorita, o sea, es que llegaste al mundo y la gente está jugando fútbol y estamos tratando de explicar el mundo con el fútbol. O sea, vivimos en una sociedad que mercantiliza todo. Sí. Por eso es tan difícil pensar fuera de la lógica de la mercantilización. Por eso, el pensar el arte como algo que no debería ser mercantil es tratar de defender el arte. O sea, es una categoría, o sea, yo te lo estoy dando mi definición siendo criptonormativista. Claro. O sea, yo te estoy diciendo como para mí el deber ser del arte es que es algo que debería resistirse a la reducción mercantil de la creación humana. O sea, el hombre es capaz de crear algo que escapa la lógica del precio y la venta, güey. Sí, pero a lo que yo voy es que creo yo que el valor económico de una pieza de arte es nada más la cuantificación de la propuesta que el artista... O sea, la cuantificación que entiendo que la trivializa. Y genera, digo, ya hablamos de NFTs, genera incluso valores especulativos que no son muy rastreables o... Sí. Pero ve, por ejemplo, vamos a suponer, güey, o sea, y tratando de regresar al tema de comida, ¿no? O sea, me parece que si una persona trata de crear una gran experiencia gastronómica con el sentido de, no sé, güey, o sea... Y ve, te voy a poner un ejemplo real que me tocó a mí para que veas lo raro que se siente, ¿no? Haz de cuenta que me invitaron a hacer una cena para un grupo de altos dirigentes de Singapur, del gobierno de Singapur, ¿ok? Yo empecé a conceptualizar lo que yo quería que ellos vivieran, como dentro de la cena, ¿no? Me tocó hacer una colaboración con una chava que es una artista de Singapur, y es artista porque ella pinta con chocolate, o sea, hace pinturas de chocolate, eso, que ya empieza, ¿sabes? Que ahí es como que todas las barreras se empiezan a poner como grises o nubladas, ¿no? Entonces, empiezo a hacer una colaboración con ella, y me acuerdo perfecto, güey. Estábamos sentados, yo ya tenía un par de ideas, estábamos peloteando ideas y la chava me dice, oye, si metemos este tipo de ingredientes, yo consigo el patrocinio de Gucci. Y dije, chingados, güey. Sí. ¿Sabes? O sea, inmediatamente es de que, ay, güey, todo mi proceso artístico al carajo, güey. ¿Sabes? O sea, inmediatamente empiezas a pensar en... ok, ¿cómo lo hago rentable? Y me pongo a pensar, imagínate a alguien... Ni siquiera es rentable, porque a fin de cuentas el arte se construye con las limitaciones en el momento. O sea, hay una cita muy buena de Stravinsky que decía, entre más me limito, más me libero. Claro. El arte a fin de cuentas es una colección de decisiones binarias y las limitaciones son decisiones pretomadas, ¿no? El canvas. Ajá. O sea, tú pintas en un canvas. Exactamente. Para ser Messi tienes que tener las reglas del fútbol. Totalmente. Para ser Kasparov tienes que tener el canvas Claro, el soneto es hermoso porque tiene una serie de reglas. A lo que voy es que el elemento comercial se vuelve, a fin de cuentas, otra regla. Una parte de ese canvas. Así es como lo veo yo. Por eso me cuesta mucho trabajo dividirlo. O sea, el decir, bueno, aceptamos estas limitaciones de, oye, nada más tengo 2 brazos, oye, a lo mejor nada más tengo un brazo, oye, no sé tocar ciertos acordes. Tiene que ser rentable. Ese tipo de limitaciones decimos, no, bueno, eso sí cabe dentro del marco artístico, pero cuando le metemos el elemento comercial, ese sí no. Te doy la sombra de la duda. La verdad es que estoy dispuesto a cambiar de opinión sobre el tema y creo que hay mucho margen de qué negociar y la verdad es que también es cada vez más difícil ser romántico en esta definición del arte como algo que no tiene ningún vínculo con lo mercantil, pero también es utópico porque hoy nada escapa a la lógica mercantil. Y me parece padre, inclusive creo que hay algo bonito en decir, pues es que a lo mejor el futuro del arte es incorporar la lógica mercantil como otra de sus limitantes. Claro. O sea, como otra de sus lógicas limitantes, ¿no? Pero para terminarte la historia, entonces esta chava me dice, oye, pues es que si pensamos en algo con este ingrediente, conseguimos el patrocinio de Gucci. Y estuvo bien raro para mí porque yo la experiencia que había diseñado es que yo quería que ellos comieran un soneto de Sor Juana. O sea, a mí siempre me han encantado los sonetos, me gusta mucho la poesía, siempre me ha gustado mucho escribir. Y había diseñado una cena donde las mordidas rimaban.
O sea, como el soneto son 2 cuartetos, 2 tercetos, A, B, B, A, C, D, D, C y así. O sea, lo que quería es que la primera mordida rimara con la cuarta, la segunda con la tercera, la quinta con la octava, la sexta con la séptima y luego las últimas fueran alternadas, de que 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Y esa rima cómo se da? Con sabores. Okay. O sea, era salado, dulce, dulce, salado, ácido, o sea, mismo agrio, sabor agrio. Es una rima. Exactamente. Okay. Entonces rimaban los sabores. O sea, era de que chido. La primera mordida era salada, la segunda dulce, dulce, y luego salado otra vez, y luego agrio, y luego de que ácido, ácido, agrio. ¿Sabes? O sea, sí. Con la misma lógica que tiene un soneto. Y luego ya cuando me metieron eso de que, güey, pues es que si usas chocolate, se mete una marca premium a patrocinar, decía, el chocolate no era una parte de mi lógica. Sí. O sea, yo la expresión que quería hacer era pura de tratar de transformar un soneto en una cena. Y luego como que ya fue que, bueno, métele chocolate para que sea rentable y ganes dinero. Y era como que, bueno, güey. O sea, y el chocolate era necesario, pues no sé. Entiendo, pero también adoptar cualquier medio, pues a fin de cuentas es una limitación que podría llegar a manchar esa expresión artística. O sea, a fin de cuentas vivimos en la Tierra, ¿verdad? Tenemos Hay que comer. Tenemos ingredientes dentro del planeta que a lo mejor si viviéramos en Mercurio no tendríamos o tendríamos elementos diferentes. Y estos elementos acaban conformando la ensalada que acaba siendo nuestra obra artística. Sí, es un buen punto. O sea, a mí me parece que sí, que aquellos que logran sobrellevar más bien, el sobrellevar, que aquellos que logran sobrellevar sus límites de la mejor manera son las personas que son memorables, que logran avances, que hacen la síntesis, porque o sea, sobrellevar los límites es lo que de alguna manera promueve el progreso. ¿Crees que el saber la historia de la comida mejora su sabor o mejora la experiencia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Te lo digo porque, tenemos una tradición que siempre que vamos a un restaurante contigo, la manera en la que operamos es decir que pida Diego. La vieja confiable. Y tú pides todo al punto en el que incluso te han hablado personas que no están en el restaurante, te mandan foto del menú y tú acabas diseñando, pidiendo lo que comamos. Sin embargo, por ejemplo, cuando fuimos a... ¿Ha funcionado, Roberto? O sea, en un porcentaje que tanto ha funcionado. Y el hecho de que tú me expliques por qué como lo que como me acaba sabiendo mejor. O sea, me acuerdo cuando me explicaste lo de los nigiris, de cómo comerlo, en general entender qué estás comiendo. De cierta manera te permite apreciar un poco mejor la comida y puede ser a lo mejor algo muy subjetivo, pero te sabe mejor la comida. Claro. Y justo esa es mi intención con el food design. O sea, esa es mi intención. Eso es lo que he aprendido. Es mi conclusión después de haber pasado de haber sido un irresponsable que simplemente buscaba inflar el valor percibido de la comida con tal de cobrar más caro. Haber pasado por una época inclusive activista dentro de la industria, peleándome con todo el mundo, tratando de hacer que un mastodonte se moviera un grado a la derecha para ser un poco más ético, a el momento en el que estoy ahorita, donde ya no tengo tanto involucramiento con procesos industriales, pero lo que trato de hacer es eso. ¿Y por qué? Cuando la comida juega este rol de entretenimiento, la atención es fundamental. Porque aquello que tú no le pones atención, lo consumes de una manera más voraz y más transparente. Claro. Más sin resistencia, ¿sabes? Y a mí me parece que la historia, la conciencia, la lógica, las razones de comer producen una cierta resistencia con lo tuyo. Porque tú, por ejemplo, la vez que te expliqué lo de los nigiris, ¿no? De que tú tienes que poner el pescado hacia abajo, agarrarlo con la mano, con 3 dedos para mojarlo por la soya, porque si lo mojas el arroz absorbe demasiada sal de la soya y cambia la densidad, hace que el arroz se desplome. O sea, hay un motivo de por qué tú lo agarras con los 3 dedos. Claro, pero en el momento que yo te explico eso, tú ya estás como concentrado en la experiencia. Sí, claro. Entonces ya el placer se empieza a generar desde lo ergonómico, ¿no? Porque hay un placer en comer con las manos, en sentir la temperatura de la comida, el contraste de texturas, si es pegostioso, es lo que iba. ¿no? Y que creo yo que en este momento en el que estamos tan alienados del proceso de creación de la comida, el tener este tipo de explicaciones que te permitan involucrarte más en la artesanía que se puede volver a comer es algo refrescante, lo cual es una locura, ¿verdad? Sí. O sea, es una locura que lleguemos al punto en el que estemos tan alienados de lo que estamos comiendo y de repente agarras un queso que tú crees que es un queso, pero ni siquiera es un queso y no sabes ni qué estás comiendo y te lo comes y es como que un sabor completamente artificial. Claro. A que el comer, entendiendo bien los ingredientes y involucrándote en el ritual de la comida, se vuelve algo refrescante. Sí. Y justo, o sea, y mi intención es provocar obligatoriamente esa pausa de conciencia. O sea, es evitar que la comida se vuelva como redes sociales, un consumo frenético, y que la comida se vuelva más un consumo reflexivo. Sí. O sea, y no solo reflexivo en el sentido woke de, bueno,
O sea, igual como desquiciado, pero todas mis comidas son orgánicas, ¿no? O sea, no es eso, güey. O sea, no me importa tanto el cómo se produce, sino el consumo en sí. O sea, que seas un poco más disciplinado y consciente del por qué comes, cómo comes, de dónde viene tu comida, qué implicaciones sociales tiene, culturales, históricas y demás. ¿El chef es un artista? No. ¿Tú crees que es un creativo bajo tu definición? Sí, es un artesano. Okay. O sea, me parece que encaja. Y a ver, y no es para nada un insulto. Sí, como un director que tampoco lo considerarías bajo esa definición. Un artista, claro que no. No hay artistas entonces bajo... Muy pocos. Es una persona que está en el vacío trabajando en su espada, simplemente intentando perfeccionar la técnica. Fíjate que esa definición para mí es un artesano. Un artesano ¿Ah, sí? es esta persona que disfruta tanto el proceso de su técnica, que se acaba volviendo como que esta persona, teóricamente hablando, que existe en un vacío. Para mí, o sea, yo lo veo en el sentido más histórico, artesano, como aquel que transformaba su talento en un producto de consumo. O sea, usaba su capacidad productiva, su talento, su creatividad, y hacía algo que los demás pudieran comprar para él justificar su existencia o seguir viviendo. O sea, es el proceso. Y creación artesanal simplemente quiere decir que se hacía con las manos. O sea, que era reproducciones pequeñas y que por más que tenían pequeñas variaciones, era la expresión artística de una misma persona tangibilizar una obra. Ya cuando se vuelve reproducción hay un proceso industrial ajeno a la mano del creativo que se reproduce más allá de su propia capacidad, eso para mí ya no es arte.